Jesucristo dice en Juan capítulo 13, los versículos 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, aquí está mi tema, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Predicamos mucho sobre la identidad de la iglesia y me incluyo, yo lo hago. Es muy importante predicar sobre la identidad de la iglesia. Muy importante insistir en que, por ejemplo, que prediquemos el evangelio del Nuevo Testamento, el evangelio predicado por los apóstoles. Muy importante que expliquemos acerca de la identidad de la iglesia, del culto y de la organización de cada congregación y todo aquello. Es muy importante, es indispensable que lo hagamos, pero no descuidando este texto en Juan 13, 34, que en esto conocerán que sois mis discípulos. El lenguaje es muy claro. Tiene que ver con identidad. ¿Cómo sabrá la gente que en verdad somos cristianos? Que somos de la iglesia de Cristo, la iglesia original. Bueno, Jesús mismo dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Ahora, este amor, muy importante estudiar la palabra. Es la palabra agape, en el griego, agape, y no es el amor de sentimientos. Hay otro verbo que significa afecto, cariño. Y este término, amor, agape, más bien tiene que ver con buena voluntad. Buena voluntad. Es del intelecto, es de la voluntad. Ahora, el amor de Juan capítulo 3, 16, texto que todo el mundo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es agape. Es el amor de buena voluntad. Dios ama a todos. Él ama, desde luego, ama a los peores pecadores, porque Cristo murió para salvarles. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, otra vez, agape, para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Siempre mostrar buena voluntad, siempre buscar el bienestar físico y espiritual, aún de su enemigo. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor de Mateo 5:44 es el amor del cual Jesús habla en Juan 13:34. En esto conocerán que sois mis discípulos. Lucas 6:35. Seréis hijos del Altísimo,
porque Él es benigno para con los ingratos. Él es benigno hacia los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, este amor es conocido por sus acciones. Santiago 2:26, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Igualmente el amor sin obras está muerto. Muy bien, entonces vamos hablando de algunas acciones en las cuales no hay amor. Tito 3, verso 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es lo opuesto del amor. Personas que tengan esas cualidades seguramente no se reconocen como discípulos de Cristo. Gálatas 5:15, si os mordéis, así como animales, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, o sea, destruir la iglesia. En este mismo capítulo 5 de Gálatas, Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es la ausencia del amor, es lo opuesto del amor. Muy bien, vamos haciendo, según el tiempo permita, vamos haciendo una lista de las acciones que son producidas por el amor, agape. Romanos 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y la palabra en este texto, amaos, es la palabra que indica afecto. Sed afectuosos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y la Biblia de las Américas así traduce la palabra, sed afectuosos. Porque no es la palabra agapao, es la palabra fileo. Es el amor de familia, es el afecto, el cariño. Pero se aplica a los discípulos de Cristo. Claro que sí. Romanos 16. Aquí está una acción, algo de la conducta del que ama, que es un discípulo de Cristo. Pablo y Pedro dicen repetidas veces, saludaos los unos a los otros. Y agrega en algunos textos el beso santo. La palabra saludaos se puede traducir, saludar, se puede traducir abrazar. Es la palabra para abrazar. Y luego se agrega el beso santo, el ósculo o el beso santo. Pero cuán importante, hermanos, es esto. Debemos llegar a los servicios un poco temprano para tener tiempo para saludarnos bien, para saludarnos unos a otros antes de empezar el servicio. Y lo mismo
después de la reunión, tomar el tiempo necesario para despedirnos bien. La palabra también se traduce, despedirse. Eso se incluye. Y es acto de amor. Primera a los Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amados hermanos, dice Pablo, examinaos. Examinar la conducta. Examinar el corazón. ¿De veras nos preocupamos los unos por los otros? Bueno, desde luego, si existe esa preocupación, habrá acciones como prueba, como evidencia de esa preocupación. No es simplemente una palabra bonita, es palabra que describe la conducta de los cristianos. Se preocupan y entonces hacen todo lo posible por servir los unos a los otros. Dice Pablo que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Yo no puedo ser indiferente hacia el dolor de mi hermano o mis hermanos. No, a ver qué puedo hacer para ayudarle. Y dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, se regocijan. Honor para un miembro es honor para todos los miembros. Es como en la familia. Un hijo que recibe honor en la escuela y los padres se sienten muy orgullosos. Claro que sí. Así también en la iglesia. Filemón, versículo 7, usa la palabra consolar, pero la palabra griega se puede traducir recrear. Dice el texto, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados o recreados los corazones de los santos. Otra vez, la Biblia de las Américas dice recreados. Y esa es la idea. La idea exacta es de que estando con hermanos es algo refrescante, nos anima, nos sentimos bien, contentos. La visita de hermanos con hermanos, ser recreados. No es simplemente consolar indica que, por ejemplo, ser compasivo en algún problema, pero recreado incluye mucho más que eso. Ahora Efesios 4:2, otra palabra. Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué tal pacientes somos los unos con los otros? Entre la membresía de una congregación, no somos todos iguales en todo sentido. Cada quien tiene su personalidad, su manera de pensar y hablar y actuar. Y así es que hay diferencias, pero son inocentes, nada más que debemos mostrar una actitud hermanable, una actitud de hermandad.
soportándoos unos a otros, con humildad y mansedumbre. En el mismo capítulo 4 de Efesios, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, cuán importante es el perdonar. El miembro impaciente, precipitado, que guarda rencor, que tiene una actitud de resentimiento contra otro hermano, no. Cualquier problema hay que resolverlo hermanablemente, con amor, resolver problemas, reconciliarse y perdonar. Porque de otro modo, si yo no puedo perdonar a mi hermano o a otra persona, entonces Dios no me perdona. Es muy serio, pero muy serio el asunto. Y luego la palabra sobrellevar merece mucho estudio. Mucho estudio. Sobrellevar. ¿Qué significa? Palabra que tal vez no la usamos, no la usamos todos los días. No es palabra tan común en nuestro vocabulario, pero se encuentra en la Biblia varias veces. Sobrellevar. Y un ejemplo muy específico de esto es en Gálatas capítulo 6, versículo 1. En el capítulo 5, Pablo habla de las obras de la carne. Y luego habla a fines del capítulo 5 del fruto del Espíritu, lo que es el contraste con las obras de la carne. Ahora, Gálatas 6 toma en cuenta algún hermano que haya caído en algún pecado de esas obras de la carne. Entonces, ¿qué hacer? Los hermanos, los miembros, ¿qué hacer? Bueno, Pablo dice que alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son? Los que llevan ese fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23. De gozo, paz, paciencia, benignidad, todas esas cualidades, el fruto del Espíritu, los espirituales. Ahora, si no somos espirituales, ¿dónde estamos? En verdad estamos compartiendo culpa como este hermano que ha caído. Y seguramente no podemos levantarlo. Pero los espirituales, dice Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y luego una palabra muy clave, considerándote. Que cada quien considere su propia vida, examinar su propia vida, meditar, pensar, ¿puedo yo caer también? Pablo dice que sí puede. No sea que tú también seas tentado. Y luego, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, como que yo no puedo caer en esas obras de la carne, dice Pablo, no siendo nada, o sea que siendo persona que sí puede caer, entonces el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y luego, hermano, otra palabra que es muy común en las cartas de los apóstoles es que debemos exhortarnos unos a otros. Hebreos 3:13. Antes,
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Siempre existe el peligro, cada miembro está en peligro de esto, de endurecerse por el engaño del pecado. Entonces, ¿cuál es el remedio? Exhortarnos, exhortar el uno al otro con buenas palabras, hermanablemente, exhortar con amor. Me preocupa tu condición. Yo te amo. Yo quiero que seamos salvos. Exhortar con buenas palabras, pero no simplemente pasar por alto alguna falta, alguna debilidad en el hermano, no. Exhortarle. No seamos en esto, no seamos tímidos. Muy importante. El amor lo requiere. El amor lo requiere. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Otra vez. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Si alguien me exhorta, ¿en qué? Entonces, ¿cuál será mi reacción? Nada más muy molesto, muy como impaciente y que resentido. No, Él me está ayudando, Él me ama, se preocupa por mí, me exhorta con amor. Y luego esa palabra, el cristiano considera a sus hermanos. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, hermanos. Yo, examinando mi vida, ¿estoy yo ayudando para estimular a mis hermanos o para desanimar a mis hermanos? ¿Cuál? Hay que pensarlo seriamente. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego verso 25 es continuación de la frase. No es nueva frase. 25 explica cómo estimular al hermano. ¿Haciendo qué? No dejando de congregarnos. Los servicios de la iglesia, las asambleas, las reuniones son pues indispensables. La palabra iglesia significa asamblea. Entonces, estimularnos no dejando de congregarse, porque la banca vacía desanima. Siempre que haya banca vacía, o silla vacía, donde algún hermano o hermana siempre está en su lugar en la asamblea y no está, uno debe estar bien preocupado. Puede estar enfermo o puede ser por la negligencia. Su presencia es para estimular y su ausencia es para desanimar. Oh, hermanos, mi asistencia es muy importante para mí y también para mis hermanos. Es de mucha importancia. Luego Santiago 5:16, confesaos, dice, confesar vuestras ofensas unos a otros. Yo soy culpable de algo, he dicho algo, he ofendido a mi hermano de alguna manera. Ser humilde, arrepentirse, admitirlo, confesarlo, aceptar su culpa. Y orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo
es eficaz. Dios le escucha, le hace caso. Entonces, dice Juan, 1 Juan 1, que sí, todos pecamos. Pero si confesamos los pecados, Dios nos escucha y nos perdona. Y Cristo es nuestro mediador. Él intercede por nosotros. Y luego textos que dicen como escribiendo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4 y también capítulo 5, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Hermanos, cada miembro de la iglesia debe estar pensando todo el tiempo, ¿qué puedo yo hacer para alentar a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer para edificar, estimular, ayudar a mi hermano espiritualmente? Animar, alentar y no causar desaliento, sino siempre querer alentar, edificar y no destruir. Muchos textos, cantidad de textos que dicen que hablan de eso. Por lo cual, animaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros y edificaos. Mismo versículo, animaos y edificaos. Animar para edificar y no para destruir. Entonces, amar, agapao, es el amor de buena voluntad hacia todos, hacia hermanos, hacia los perdidos, hacia los enemigos. Es el amor de buena voluntad. Es constructivo, edificativo y es indestructible. Porque no depende de lo que suceda, no depende de lo que otros piensen, de lo que otros digan, no depende de circunstancias, es indestructible. Si uno está resuelto a tener este amor bíblico, este agape, para ser como Cristo, pero es conocido solamente por sus acciones, como la fe. La fe sola, dice Santiago, está muerta. Es conocida por sus acciones. Hebreos 11, capítulo muy largo. Santiago 2, capítulo muy largo. La Biblia enfatiza mucho, de pasta a pasta, enfatiza que la fe que salva es fe activa, fe obediente. Fe sola es un mito, es algo de nada más de la imaginación de la gente. No salva. La fe sola no salva. Está muerta. Entonces, concluyendo, donde comenzamos, en esto conocerán que sois mis discípulos. Marca de identidad. Somos identificados. Una iglesia que en verdad practica esta lección que he presentado. La gente, amigos, conocidos, familiares, los que conozcan a estos hermanos, ellos dirán, qué maravilla, esa iglesia, qué maravilloso, cómo ellos se aman unos a otros. Se observa, se nota. Es algo que se puede ver. Y es un amor como el amor de Cristo. Ok, una palabra final. Sería muy bueno, hermano. Cada hermano en la iglesia sería bueno memorizar esta lista que yo he presentado. Nada más busca la expresión unos y otros. Y siempre está conectado el amor. Toda la lista. Y así practicar estas cosas todos los días. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios les bendiga.